Buenos días a todas y a todos. Gracias periodistas por estar por acá y todo el público en general. A partir de la aplicación Dilo Aquí, hemos recibido distintas denuncias sobre distintas entidades, pero de las que más resaltan son tanto el RENAP, con el derecho de identidad, que ya se hizo incidencia en medios acerca del derecho de identidad, que muchas personas sufrieron de no tener su DPI mucho tiempo. Pero otro caso es el del deporte, y se recibieron varias denuncias sobre distintas federaciones y sobre el Comité Olímpico Guatemalteco, y para ello nosotros hicimos una investigación y de la información que también nos proveyeron los denunciantes y por medio del acceso a información pública. Los resultados son los siguientes. Primero hicimos un desglosado del presupuesto desde el año 1985 al 2016 de cuánto ha recibido el deporte de dinero. El total son 91,000 millones de quetzales los que ha recibido, solamente del Estado. Si vamos a la siguiente gráfica, podemos ver por categoría institucional el Comité Olímpico Guatemalteco cuánto ha recibido en todos estos años, la CDAG, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Física. Los primeros años no recibió tanto presupuesto porque se había hecho un convenio para que la alfabetización fuera priorizada, entonces no recibía todo el deporte. Pero desde el 91 para acá recibió más, y hubo un pico en el año 2012 en donde aumentó exponencialmente el presupuesto de deporte, que comienza con el gobierno cabalmente de Otto Pérez Molinero, o sea, Navaldetti. Puede ver ahí cómo aumentó de 751 millones a 809 millones. Esta es la tendencia que marcó ese crecimiento del deporte. Si ustedes se dan cuenta, los números de abajo son los que marcan los años, que son 31 años, y cómo va subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar hasta los 9,000 millones de quetzales. Expresado en miles de millones, por ejemplo, la CDG recibió 4.09 mil millones de quetzales, que significan el 41% del presupuesto. El COU, 1.000 millones de quetzales, el Ministerio de Educación 2.31 mil millones de quetzales, y la Dirección General de Educación Física 2.33 mil millones de quetzales. ¿Y esto cómo repercute? Entonces, el presupuesto del año 2016 para la atención, el sistema de justicia, por ejemplo, los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia, muestran que han recibido 872 millones este año. Respecto al deporte, que recibió 930 millones de quetzales, tenemos una diferencia de 57 millones de quetzales que se priorizan para el deporte y no para la atención de casos y solución de conflictos en el sistema de justicia. La misma diferencia se muestra, pero ya por cada categoría. Por ejemplo, en medio pueden ver ustedes al Tribunal Supremo Electoral y cuánto recibió el Comité Olímpico Guatemalteco y cuánto recibe la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esto implica que recibe casi el doble de lo que recibe el Tribunal Supremo Electoral en este año. ¿Y qué es lo que hacen con ese dinero? Entonces, en el año 2016 se recibieron 372 millones por parte de la CDG, y tenemos los siguientes, según el acceso a información pública. Ellos tienen en el renglón 029, por ejemplo, contrataciones por 12 millones de quetzales, personal técnico con 87 contratos, 3 millones de quetzales, servicios profesionales, o sea, posiblemente asesores de la entidad, y reciben 9 millones 640 mil quetzales. Este año, por haber sido un año olímpico, hubieron gastos en Río de Janeiro que ascienden a 554 mil quetzales. Por ejemplo, aparecen los nombres de los dirigentes de la Confederación Autónoma de Guatemala. El señor Denis Alonso recibió 72.562 por 12 días de estadía en Río de Janeiro. El Mazuli Sarabia recibió 64.000 quetzales por 11 días de estadía en Río, y Tomás Villamar 68.000 quetzales por 11 días de estadía en Río.
Si nosotros vemos los viáticos, porque no solo fueron gastos en las Olimpiadas, sino también hay gastos de otros viajes que hace la entidad. En la CDG vemos al comité ejecutivo recibiendo viáticos, solo viáticos, porque los gastos de bolsillo y los boletos aéreos son aparte. Por ejemplo, el señor Eric Sacrinson recibiendo 107,000 solo en el 2015, que son los que aparecen con barras rojas, y el señor Tomás Villamar Rosales, que aparece recibiendo 91,000 quetzales solo en el 2015. Lo que llama la atención es el fundamento de los viajes. Por ejemplo, el señor Denis Alonso hizo un viaje a Bahamas para conocer al comité de allá, el comité olímpico, y de Bahamas viaja a Alemania en el mismo viaje. Entonces, la duda que surge es cuáles son las actividades, qué información. Entonces, la tendencia tendría que ser en preguntar qué es lo que hacen en los viajes ellos al ir a estos viajes largos. En el 2016 baja un poco los montos, sin embargo, siempre es beneficiado Eric Sacrinson, y en este caso Elma Zuli Sarabia también recibe bastante dinero, 48,000 por lo menos en lo del 2016, que estos datos no llegan hasta noviembre, sino son datos obtenidos hasta julio de este año 2016. ¿Cuánto reciben las federaciones? Las federaciones, por ejemplo, Taekwondo tiene 5.7 millones que recibe, seguido por ciclismo con 5.5 millones, atletismo con 5.4 y el fútbol con 5.3. Debemos preguntarnos cuáles serían los resultados que tienen estas federaciones en las competencias nacionales e internacionales. Lo que llama la atención, que esta es información también que es importante, es que las asociaciones nacionales, sin llegar a ser federaciones, reciben casi los mismos montos que las federaciones que sí están constituidas. Encabezando la navegación a vela con 3.8 millones de quetzales, el softball con 3.8, ecuestre con 3.5, racquetball con 3.2, tiro con arco con 3 y squash con 2.7. Eso era respecto a la CDAG. El Comité Olímpico Guatemalteco también tuvo un presupuesto elevado en el 2016, son 93 millones de presupuesto asignado, que se dividen en varios renglones. Este es del 2014. ¿Podemos pasar a la próxima? A la siguiente, sí. Respecto al año 2013, por ejemplo, hubieron pagos para entrenadores. Y se identificó dentro de las planillas que hubo un entrenador que ganaba 93,000 quetzales al mes, lo cual implica que se gana 1.143.000 quetzales al año de este entrenador de atletismo. De Taekwondo se identificaron entrenadores que ganaban 43,000 quetzales al mes. De fútbol contaba con 4 entrenadores que ganaban 36,000 respectivamente. Pentatlón ganaba un entrenador 30,000, y así vamos viendo salarios en ese mismo promedio. El gasto, por ejemplo, de gimnasia, que contaba con 5 entrenadores, es de 96,000 quetzales. Atletismo con un entrenador, es el mismo dato de 1 millón al año. Igual con fútbol, pentatlón, bádminton y ciclismo. Y respecto a ese pago de entrenadores, ¿cuáles fueron los resultados, por lo menos de la competencia más representativa que hay en el mundo, que es las Olimpiadas? Pues en atletismo logramos un puesto 66 en maratón, puesto 50 en marcha, en gimnasia el puesto 32 en todo el evento, en pentatlón el puesto 15, en ciclismo no se concluyó la prueba de ruta, en bádminton se retiró el atleta por lesión, y en fútbol no hubo participación. Los viáticos del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco son los siguientes. Aparece el señor Gerardo Aguirre en el 2014 recibiendo viáticos por 212,000 quetzales. El señor Juan Carlos Agastume de Bendaña con 151,000 quetzales. Y los boletos para los miembros del comité ejecutivo ascendieron a 271,966 quetzales en boletos aéreos. Y en el año 2016 baja un poco la tendencia. Gerardo Aguirre recibe 133,000, que sigue siendo una cantidad elevada,
Juan Carlos Agastume Bendaña, unos 50.000 quetzales, y los boletos de boletos aéreos son de 112.000 quetzales. También se analizaron las auditorías que realizó la Contraloría General de Cuentas y, por ejemplo, llama la atención solamente un caso, que la auditoría, a pesar de ser amplia, consideramos que podría haber mejorado, pero el resultado, por ejemplo, fue la contratación de una persona que se llama Ailen del Carmen Calzadilla, que es una persona que salió del país, de México, en agosto del 2015, y que según su registro migratorio no volvió a entrar al país y sin embargo recibía salarios de la CDAG. Respecto a acceso a información pública, nosotros hicimos varias solicitudes de acceso a información pública y, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que en la Federación de Boliche, por el cobro para acceder a información pública, nos estaban cobrando por página 1 quetzal y por el cobro del escáner por página 6 quetzales. Entonces, ahí pueden ver ustedes el correo electrónico donde nos dan esa resolución. Respecto a la Federación Nacional de Fútbol, también se tuvo acceso a la información respecto de la auditoría que realizó la FIFA a la Federación de Fútbol. En esto se identificaron varios hallazgos, pero los más representativos van desde la eficiencia de no separar el centro de costo, es decir, que ellos manejaban solamente una cuenta común y ahí iban todos los fondos de la Federación de FIFA, los fondos de confederación de la CDAG y los fondos privativos de la Federación. Por lo tanto, no había un control adecuado respecto al dinero que desembolsaban. Otro hallazgo es la eficiencia entre facturas y valores de cheques. Por ejemplo, se presentaban facturas por 23.000, pero los cheques, las facturas por 61.000 quetzales, pero los cheques eran pagados por un monto mayor, 84.000 quetzales. Entonces surge la duda de cuál fue, o no es posible determinar si existen más facturas para poder evidenciar el monto del cheque. Por ejemplo, el comité que estuvo de contralor o de regulador de la asociación de fútbol encontraron las siguientes deficiencias. Por ejemplo, la falta de plan operativo, la falta de presupuesto, la falta de plan anual, falta de un plan de auditoría, que eso es muy importante porque en realidad la misma entidad debió haber identificado estos hallazgos. La auditoría interna, tanto de CDAG como de la Federación, debió haber identificado estos hallazgos y también el cumplimiento de la ley del deporte. Y también algo muy importante en cuestiones de opacidad es que no se utilizó Sicoin ni Guatecompras para toda la gestión de recursos ni de compras dentro de la entidad. En cuanto a inconsistencias financieras, los pagos a personal que no aparecen en la Federación, los pagos a terceros en concepto de alimentación, boletos, aéreos, hospedajes y viáticos, que es un tema recurrente en el deporte, y pagos a intermediados por pago de árbitros, etc. Estos son algunos de los hallazgos que se han identificado con las denuncias que han entrado a Dilo Aquí. El trabajo ha sido en conjunto con los denunciantes. La base es el acceso a información pública y creemos que debe mejorar los controles en el deporte, tanto administrativos como políticos como financieros, para que pueda existir una adecuada administración y también se puedan obtener resultados. Y también el analizar cuánto se le está dando al deporte para poder, respecto a otras entidades que son tan importantes como el deporte, pero que tienen prioridad en nuestro país respecto al contexto de pobreza y extrema pobreza que estamos atravesando. Muchas gracias.